Hola, hoy vamos a empezar con nuestro último tema, que no es un tema que entre para las evaluaciones, pero sí es un tema que nos parece muy importante poder abordarlo, ya que la vejez, que es esta última etapa de la vida, si nosotros pensamos en los ciclos de la vida tal como lo fuimos trabajando, es, sobre todo en los últimos años, objeto de intervenciones de varias disciplinas. Tenemos que pensar la vejez siempre en función de las representaciones sociales, ¿no? Y lo que nos encontramos cuando hablamos de representaciones sociales es que está asociada a determinados prejuicios como pensar que la vejez es sinónimo de enfermedad y de discapacidad. Vamos a tratar como de abordar a lo largo de los textos, sobre todo que le vamos a ir ofreciendo, cómo esto debe ser fuertemente interpelado porque de alguna manera invisibiliza otras representaciones de estos actores que han tenido mucha visibilidad en los últimos años. Como todas las etapas que estamos abordando, le damos como una doble entrada, ¿no? La que tiene que ver con los procesos psíquicos, y en ese sentido hace como algunas especificidades que nosotros estuvimos pensando y que ahora en un ratito las desarrollamos, pero como estos procesos psíquicos siempre se desarrollan en determinados contextos sociales. Por lo tanto, la vejez también es una etapa de la vida a la que tenemos que mirar, abordar situadamente, de modo situado. Estas personas, las personas mayores, tal como han pedido que se las definan, han tenido visibilidad en los últimos años, sobre todo a partir del alargamiento de las expectativas de vida, lo cual entonces redunda en un cambio demográfico y hace que la famosa pirámide con la que pensamos la demografía comience a achatarse y tenemos una gran cantidad de personas mayores que debido al alargamiento de la vida han sido y son objeto de atención desde varias dimensiones, pero nosotros vamos como a precisar algunas. Desde nuestras disciplinas, digamos, el trabajo social, la psicología, la psiquiatría, la medicina, se ha comenzado a pensar en una especialidad o a pensar particularmente este momento de la vida, y entonces llamamos a esa especialización dentro de las disciplinas nuestras gerontología, ¿no? Y la gerontología entonces es esta rama de las disciplinas que estudia particularmente y hace foco en esta etapa de la vida. Pero no solamente las disciplinas, sino también las políticas públicas han tenido que empezar a mirar con otra consideración a estos actores. La sociedad de consumo, ¿no? Las personas mayores son blanco de consumo, y sobre todo son actores que han tenido una politicidad importante respecto, sobre todo, diría yo, de la defensa de sus propios derechos. Basta con mirar la cantidad de movimientos y organizaciones de personas mayores que luchan en pos de algunas reivindicaciones, como por ejemplo la jubilación. Allí les voy a recomendar un video de los 90, que después les voy a dejar el link, donde Norma Pla es una persona mayor que inicia un conjunto de reivindicaciones y comienza a tener una visibilidad a partir del pedido al entonces presidente y ministro de Economía por la consideración de su haber jubilatorio. Nosotros vamos a trabajar algunos autores que nos van a permitir darle más visibilidad o poder tener insumos para estudiar este tema. Uno de ellos es Leopoldo Salvarez, es uno de los primeros gerontólogos, él es psiquiatra, y su texto, que es un texto ya que tiene unos años, pero tiene, me parece, que cierta vigencia, en tanto él plantea dos teorías, que es lo que más nos interesa que puedan recuperar de este texto. Dos teorías, una la teoría del apego y la otra la teoría del desapego. En realidad la teoría del desapego, el primero enuncia la teoría del desapego, que lo que dice esta teoría es que las personas mayores tienden a desapegarse, a desvincularse de sus objetos de interés, por lo tanto todas las intervenciones con ellas deben ser poder permitir que este momento de poca interacción, de retraimiento, de ensimismamiento y de desapego, se pueda vivir lo mejor posible, por lo tanto no habría allí que hacer intervención alguna.
Salvarezza responde a esta teoría, que es una teoría de la década del 60 en Estados Unidos, con la teoría del apego. Y justamente lo que desarrolla es todo lo contrario, cómo estas personas, de acuerdo a sus posibilidades, están y se relacionan y se vinculan con otros objetos y son personas activas que interaccionan permanentemente con el medio. Les invito a que lean este texto, porque además de esto nos muestra, nos trae otras cuestiones relacionadas al lugar de los profesionales, a los prejuicios que tienen los profesionales para trabajar con la vejez y cómo la vejez se nos presenta como una etapa que todavía no transcurrimos, pero que nos devuelven los viejos de alguna manera ese espejo de lo que seremos en algún momento. También nosotros trabajamos un texto, que es un texto muy corto, pero con mucho concepto, de Beatriz Petris, que era, porque falleció, una psicóloga de acá de La Plata, de la carrera de psicología de la UNLP, que también hace unas consideraciones muy interesantes respecto de lo que sucede en los procesos psíquicos. Allí tal vez tengan como alguna dificultad para poder entender el texto, pero la idea es que puedan despejar algunos conceptos importantes que ella dice respecto, sobre todo de los duelos. Allí ella enumera los 3 duelos y los piensa en relación a como mecanismos parecidos a lo que vimos nosotros, o trabajo parecido al que vimos con la adolescencia, pero antes de eso hace una alusión a la idea de la pulsión, ¿no? Y hace una diferenciación que me parece que es importante establecer. Respecto de la pulsión, ella la refiere como atemporal, y es así, ¿no? En el inconsciente no hay temporalidad, o al menos no es la temporalidad de nuestro tiempo cronológico. Entonces ella dice, no es que cambia la pulsión, lo que cambian son los modos de expresión de la pulsión. Lo que cambian son las estructuras psíquicas, yo, superyo, ello. Lo que cambia es la barrera de la represión que se disminuye, y lo que cambia también son los modos de expresión de esa pulsión, que ya no va a ser la pulsión sexual como vimos nosotros que sucede en la adolescencia rectora, sino que lo que va a regir en términos psíquicos, en términos del cuerpo, son nuevamente las pulsiones parciales. Ella hace entonces esta diferencia. Y lo que me parece interesante que podamos pensar entonces es que las estructuras psíquicas se ven modificadas, que la barrera de la represión disminuye, por eso las personas mayores pueden expresar con más libertad algunas cuestiones, no necesariamente de contenido sexual, sino algunas cuestiones que en su vida adulta estuvieron reprimidas, y que pueden hablar o enunciar formas de pensar que tal vez en otro momento estaban inhibidas y que ahora llegan a la conciencia con menos inhibición. Beatriz Petris ubica 3 duelos. Uno que tiene que ver con el duelo por la pérdida del propio cuerpo, es decir, del cuerpo adulto, que el cuerpo adulto y la adultez implica como cierta, podríamos decir, como la adultez tiene que ver, o la autora acá lo relaciona con cierta madurez o con alcanzar algunos objetivos. La vida adulta se relaciona con esto, ¿no? Con cierta adultez, con ciertos objetivos o ciertas metas que se cumplen en este momento, con cierta plenitud, podríamos como pensarlo de esa manera, y entonces abandonar esta identidad y este cuerpo adulto supone necesariamente un trabajo de duelo. Entonces tenemos este duelo del cuerpo adulto, de la identidad adulta, y finalmente el duelo por la pérdida de objetos. En esta etapa entonces no solamente objetos como el trabajo o algunas capacidades que se tenían, sino también objetos en tanto otras personas mayores se comienzan a morir, y entonces esto implica o le exige al aparato una serie de reacomodamientos. Dice la autora que la libido se redistribuye de otra manera,
que hay un reacomodamiento narcisista. Recuerden que el narcisismo alude a esa imagen idealizada de cada uno de nosotros. Esta imagen cambia porque el espejo nos devuelve una imagen distinta. Y si esto es exitoso, si este duelo se puede realizar, si estos 3 duelos se pueden realizar, comienzan, así como en la adolescencia había nuevas identificaciones, también en la vejez hay nuevas identificaciones y se invisten nuevos objetos. La autora señala allí también que hay cambios en el pensamiento, comienzan a haber olvidos, el pensamiento se hace más concreto y hay más dificultades en la conservación de la memoria. Por último, les vamos a ofrecer otros 2 autores. Uno es David Slavsky, también un psicoanalista, en este caso de la UBA, que trabaja en su artículo sobre 2 ejes. Uno que tiene que ver con el cuerpo, como en este punto se articula con lo que veníamos hablando de Beatriz Petris, ¿no? Como los cambios en el cuerpo necesariamente traen aparejados nuevas identidades y también nuevas temporalidades, y nuevas posibilidades. Y también otro eje que toma para pensar es la temporalidad, ¿no? Cómo la idea del tiempo cambia en los adultos mayores y cómo a partir de estos cambios, entonces, en el cuerpo y en el tiempo, podemos pensar las intervenciones. ¿De qué manera las intervenciones, sobre todo si las pensamos, por ejemplo, de las políticas públicas, cambian a partir de estos cambios que resultan en la vida de los sujetos o de las personas mayores? Y él entonces propone 2 ejes para poder trabajar con adultos o con personas mayores, que es lo creativo y lo recreativo. Este artículo puede ofrecer como alguna dificultad porque utiliza algunos términos psicoanalíticos, como por ejemplo la sublimación. Nosotros ya hemos visto este concepto. Les pediría que no se detengan en esto puntualmente, pero sí recuperen la cantidad de posibilidades que le enumera ahí para pensar intervenciones posibles, justamente a partir del juego, de lo creativo y lo recreativo. Por último, no quiero dejar de mencionarles un artículo muy específico del trabajo social, cuya autora es Paula Danel. Paula es una docente de nuestra facultad y es una investigadora sobre los temas de vejez. Por lo tanto, me parece que tiene que constituirse en una referencia para ustedes si es que quieren en algún momento dedicarse a la intervención social y los procesos de envejecimiento. Justamente el artículo que les proponemos tiene que ver con esto, ¿no? Con trabajo social y vejez y pensar desde allí las intervenciones posibles. Les vamos a dejar más de un artículo de Paula, sobre todo para que ustedes puedan acudir y tenerlo como referencia. Bueno, la idea es que sobrevolamos rápidamente los artículos entonces que les damos para que si alguien decide trabajar con vejez a partir de las películas, de la propuesta de las películas, pueda tener estos insumos y pueda tener estas herramientas para poder analizar mejor y para poder pensar algunas de las cuestiones que suceden en esta etapa de la vida.